mejor ilustrar de alguna manera el debate, en lugar de oscurecerlo todavía más. Yo creo que estamos siendo testigos de que estos debates debieron haberse dado en la Cámara de Diputados en su momento. Qué bueno que en México tenemos dentro del Poder Legislativo dos cámaras, que en su momento actúan una como cámara de inicio y otra como cámara de revisión, o a la viceversa. Este trabajo se debería haber dado en la Cámara de Diputados. Esto queda evidenciado con el hecho de que después de que pasaron esta minuta hacia los senadores, los diputados, y lo digo en un plan constructivo, convocaron a foros para discutir una cosa que ya habían elaborado una minuta. Me parece que aquí en el Senado hemos sido más sensatos, y celebro que haya sido un espacio para que se desahogaran estas opiniones tan divergentes y tan convergentes también en muchos sentidos. Esto habla muy bien del espíritu de lo que es el Senado de la República. Quiero también comentar que no podemos juzgar las intenciones. Las intenciones son el fuero interno de las personas. Si acaso podemos juzgar las tentativas, las acciones que se van haciendo en relación a una intención muy particular del individuo. Yo creo que aquí no podemos juzgar, ni mucho menos, cuáles fueron las intenciones de los que hicieron estas iniciativas, estos proyectos en su momento. Aquí nosotros lo que podemos juzgar es un producto ya elaborado que tenemos en la pantalla. Es la propuesta de reforma al artículo 24. Quizás las intenciones fueron buenas, el resultado es terrible. El resultado es, en lugar de ilustrar, nos confunde todavía más. Aquí hay una confusión, y yo creo que es el mérito mayor que tiene esta reforma, ojalá que sea claro, es precisamente tratar de adecuar el lenguaje de la Constitución al lenguaje de los tratados internacionales. Yo creo que ese es un mérito indiscutible, y hay que reconocerlo. Que se haya logrado esa intención, nos parece que no. Desde mi punto de vista, las tres cosas son diferentes. Las convicciones éticas son una cosa, la libertad de conciencia y la religión son tres ámbitos diferentes que no se deben de mezclar. Le tenemos que agradecer a la persona que no está aquí con nosotros, a la persona que se le haya ocurrido la brillante idea de introducir convicciones éticas. Gracias a su buena intención, les tenemos que dar las gracias a los miembros del Foro Cívico México Laico, que denunciaron en su momento la atrocidad de considerar estas convicciones éticas. Espero interpretar debidamente el pensamiento del senador Dante Delgado. Llevado hasta el extremo, la única convicción ética que se puede imponer en forma general para todos es la convicción ética del Estado totalitario. Yo advierto este grave peligro que de ninguna manera podemos permitir en este espacio. Aquí estamos en una república, un Estado república. No es un Estado monárquico ni mucho menos. Para mí esto es quizás un riesgo totalitario que no podemos permitir. La ética también, en base a lo que estaba comentando el senador Alejandro Zapata, por eso la ética es una cosa tan personal, tan íntima, tan del foro interno, pero la ética también debe tener una dimensión pública. Por eso Aristóteles, insuperable, el filósofo, él primero ponía en su serie de libros la ética y como consecuencia lógica la política. Si la política no tiene una base ética, se convierte en una guerrilla, como somos víctimas todos los días los mexicanos. En el caso de la libertad de conciencia, yo quiero aportar lo siguiente. La libertad de conciencia y de religión no son iguales. La libertad de conciencia nos habla de que uno en su fuero interno puede tener el pensamiento, las intenciones, lo que uno decide dentro de su fuero interno. El tema de la libertad de conciencia está íntimamente ligado con lo que es la objeción de conciencia, que yo creo que es una gran aportación a este tema, el debate tan interesante que se ha dado entre varios sectores de la sociedad. Me da mucho gusto tener aquí a representantes de los diferentes grupos liberales, de los diferentes grupos evangélicos. Hay que reconocer que ciertamente los católicos nos hemos quedado a la saga, porque aquí fue un espacio abierto a todos los que tuvieran una opinión que decir. Yo debo reconocer como católico que los católicos no estuvimos a la altura, lo digo en general y soy corresponsable, no estuvimos a la altura de la importancia del tema. La objeción de conciencia no es simplemente que una persona diga mi religión me permite ser multihomicida, no es tan sencillo.
La objeción de conciencia es un conflicto muy interesante entre lo que es la ley y la conciencia de la persona. Estamos hablando de lo que es la conciencia moral. En el interior de cada uno se supone que sabemos la distinción entre lo que está bien y lo que está mal. Inclusive la conciencia es un tema sagrado, porque no sé si hablen latín ustedes, pero hay un aforismo dentro de la iglesia que se llama en conciencia neco ecclesia. O sea, en la conciencia no se mete nadie, ni la iglesia, porque la conciencia es tu fuero interno en que tú decides lo que está bien y lo que está mal. Por eso la objeción de conciencia es también es un recurso tremendo para que una persona pueda invocar su libertad correspondiente. En el caso de la objeción de conciencia, el ejemplo más famoso lo mencionaba Pablo Gómez, que es por ejemplo cuando en Estados Unidos el servicio militar era todavía obligatorio. Este boxeador que era campeón mundial, Cassius Clay, ¿no?, fue convocado al servicio militar. Él recientemente había cambiado de religión y se puso Mohamed Ali, y él, invocando una comisión religiosa, se negó a prestar el servicio militar. Vas a perder el campeonato mundial, te vas a la cárcel. No importa, para mí mi convicción moral es más importante, ¿no? ¿Qué tal con la guerra de Vietnam, por ejemplo, ¿no?, que fue un destrozo, es un desastre terrible en la política norteamericana, pero es otro tema, ¿no? En fin, el asunto es otro tema, otro ejemplo de la libertad de la objeción de conciencia. Tomás Moro, que era el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores de Enrique VIII, al venir este conflicto entre Enrique VIII como fundador de la Iglesia Anglicana y Tomás Moro, que seguía siendo fiel al Papa, dice: hay un juramento de fidelidad, Enrique, lo siento mucho, pero mi conciencia es más importante, te vamos a cortar la cabeza. No importa, no es que usted estuviera buscando el suicidio, es que para él, en su sistema de creencias, su conciencia era más importante que su propia vida. Tenemos un ejemplo más reciente, los testigos de Jehová. Independientemente de que se tengan verdad, o sea, que estén equivocados o en lo correcto, los testigos de Jehová tienen un sistema de creencias que a los niños les prohíbe, por ejemplo, porque ellos piensan que caen en la idolatría. Por eso en las escuelas públicas o en muchas escuelas, esos niños, siguiendo esta creencia, no prestan honores a la bandera, no cantan el himno nacional, porque piensan que eso está en contra de sus convicciones. A veces esas convicciones cuestan la vida. Por ejemplo, ellos están en contra de las transfusiones, ¿no? Que ahí no sé qué decía, transfusiones de sangre, pues es un pleonasmo, porque no existe otro tipo de transfusiones, ¿no? Pero esta creencia le ha costado la vida a muchas personas, ¿no? Entonces hay tipo de objeciones de conciencia. Para mí es un conflicto muy interesante entre lo que puede ser la voz de la conciencia y la ley. Pero no simplemente es invocar el derecho a la objeción de conciencia. Debe ser una conciencia bien formada, debe ser una recta conciencia que no implique la violación al derecho humano de un tercero. O sea, la objeción de conciencia es una joya del pensamiento moral. Concluyo en el aspecto de lo que se llama la libertad de religión, que desde mi punto de vista es diferente, porque la libertad de religión se trata de profesar, tanto en forma privada como en forma pública, el sistema de creencias que cada uno tenga. Entonces, lo que quiero señalar en resumen es, la intención me parece sensacional, adecuar el lenguaje de la Constitución a los tratados internacionales. Desgraciadamente, lo que tenemos aquí en la pantalla no estuvo bien hecho. Hay que reconocer el trabajo del exdiputado Alfonso Suárez del Real, experto, que nos vino a detallar todas las irregularidades, todas las inconsistencias que se presentaron precisamente en la elaboración de este proyecto de reforma constitucional, ¿no? Entonces, analizando todo así en general, pues yo soy de la idea comparto la idea de algunos compañeros que lo han expresado. Para nosotros el artículo 40 como está perfecto, y el artículo 24 está perfecto. Una cosa que yo advierto muy bien es el debate que ha generado. Además, es una cosa que no responde a una urgencia de la sociedad. La sociedad tiene otras urgencias. La sociedad está aterrorizada por la falta de seguridad, por la falta de empleo, por la inestabilidad económica, por la impunidad. El 92%, según números de INEGI, encuesta la percepción sobre la inseguridad de la gente, el 92% de los delitos quedan impunes. Es una atrocidad, es una barbaridad lo que está ocurriendo. Entonces me parece un tema incluido en una forma artificial de una cosa que no corresponde a una urgencia de tipo nacional. Entonces, por eso
los que hemos participado en esta serie de foros y agradecemos la colaboración del señor Melquiades Morales, presidente de esta Comisión de Puntos Constitucionales, para mí lo más positivo ha sido que este ha sido un espacio que la gente ha expresado un punto de vista, ¿no? Y también me parece, y le doy la razón al señor senador Sergio Álvarez, que en el caso, por ejemplo, del conflicto religioso de principios del siglo pasado, ahí todo deriva de una acción represiva por parte del gobierno, y lo podemos platicar en su momento. Yo creo que no es un tiempo perdido el tiempo que dediquemos a conocer verdaderamente lo que es la historia de México. Entonces, es un ejemplo de que el gobierno pretendió, el gobierno en su momento pretendió restringir las libertades religiosas, y en un pueblo profundamente religioso, eso es un atentado que costó miles de vidas humanas, y si hay antecedentes de lucha por los derechos humanos. Ahora tenemos estas sociedades de organizaciones no gubernamentales, la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, que en su momento fue una actitud de defensa ante los abusos de esta autoridad. También quiero comentar aquí que es una pena que un presidente que fue tan ilustre, tan notable por muchas obras que hizo, como fue por ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social, en fin, la estabilización del país después de un baño de sangre auténtico, como fue el presidente Plutarco Elías Calles, o sea que él, como el emperador Diocleciano, que fue muy brillante por muchos conceptos, hayan practicado una persecución en contra de la Iglesia terrible. Por eso nosotros no podemos permitir que eso vuelva a ocurrir. Es muy importante lo que dice el senador Dante Delgado. Ojalá que este baño de sangre, que este derramamiento de sangre se mantenga en los libros de historia. No queremos para México que más sangre esté en el futuro. Por eso, en la medida que nosotros lo podamos hacer, y con toda la prudencia que se pide a los señores legisladores, aquí vamos a votar en conciencia. Y mi voto muy particular será en contra de la reforma, tanto al artículo 40 como al artículo 24. Muchas gracias, Melquiades.